puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy iniciaré la serie de prédicas titulada Dios mide nuestra fe. Medir es determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una medida establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Sin embargo, la fe no es un objeto visible. La pregunta es, ¿puede medir la fe? La podrá medir en base al parámetro que determina la palabra de Dios. Es decir, la palabra será el instrumento graduado para medir su fe. En el día del juicio final, cada uno recibirá la sentencia o veredicto de su salvación y de sus recompensas. Pero, ¿qué tal si ese día Dios le dice que no es salvo, que nunca ha vivido una vida de fe, que en realidad jamás ha tenido fe? Por eso es importante, trascendente, que mida su fe en forma precisa para que el día del juicio del gran trono blanco esté seguro de su salvación. No deberá llegar a ese día final teniendo alguna duda sobre su salvación. La parte final de Lucas, capítulo 18, versículo 8, enfatiza: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la Biblia, el significado de los últimos días es diferente al de la frase cuando venga el Hijo del Hombre. Los últimos días abarca desde el día en que el Señor vino a este mundo hace más de 2000 años hasta el día del juicio final. En este pasaje, la expresión cuando venga el Hijo del Hombre se refiere al momento en que nuestro Señor regrese en el aire por su iglesia, es decir, por todos nosotros. Significa en ese momento. Repito el pasaje, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En otras palabras, en ese momento será difícil hallar a alguien que tenga verdadera fe. Muchos de ustedes han visto señales, prodigios y milagros en esta iglesia. Aún así, hay algunos que no han creído. Hay quienes incluso cometen pecados de muerte a sabiendas que eso los llevará al infierno. Pregunto, ¿cómo podría creer la gente si no viera señales del poder de Dios? El Señor dijo que a menos que no vieran señales y milagros, no podrían creer. Vuelvo a preguntar, ¿cómo podrían creer si la iglesia no manifiesta milagros y señales del poder de Dios? Hoy, el regreso del Señor está más cerca que nunca y cada vez será más difícil hallar esta fe que menciona la palabra de Dios, es decir, verdadera fe. Le pregunto, ¿podría usted con total seguridad afirmar ante el Señor que tiene esta clase de fe? Hermano, no debe conformarse solo con ser salvo. Debe tener la suficiente fe para afirmar con valentía que anhela entrar a la hermosa Nueva Jerusalén. Y para esto no deberá tener una actitud ambigua en su vida de fe. En muchas partes, la Biblia menciona los criterios para ser salvo. Señala la clase de fe necesaria para alcanzar la vida eterna. A partir de hoy, lo veremos una vez más. Y espero que cada uno pueda examinar y evaluar su medida de fe. Mi permanente oración es que todos lleguen a tener esta plena certeza de fe para que con esa esperanza viva puedan ir al cielo y no vivan en la incertidumbre y en el temor de no saber si en verdad son salvos. Hermano, si no está seguro de su fe, no será salvo. Luego de morir, ya todo estará dicho y decidido. Ya no valdrán las lágrimas de arrepentimiento. Todo eso será inútil. No podrá retroceder en el tiempo. Jamás debe tener dudas de su fe. Si duda, es que no tiene fe. Todo cristiano debe saber la medida de su fe. Si Dios lo llama hoy, debe saber a qué morada irá en el cielo. Retomando el mensaje, Moisés proclamó la palabra de Dios al pueblo de Israel justo antes que entraran a la tierra de Canaán. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 5, narra este episodio. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Hermano, lo que el profeta declaró se encuentra registrado en el libro de Deuteronomio.
Eso sucedió 2 meses antes que entraran en la tierra prometida de Canaán, justo después que el ejército de Israel había derrotado a 2 reyes, al rey amorreo del reino de Sehón y al rey de Basán del reino de Og. Los soldados estaban con la moral al tope y el pueblo estaba confiado y lleno de esperanza. En ese contexto, ¿qué clase de discurso cree usted que Moisés pronunció? ¿Cree acaso que les dijo que de ahí en adelante iban a vivir una vida fácil y bendecida en Canaán? No, no lo hizo. En vez de ello, les explicó lo que debían hacer para que Dios los bendijera y las maldiciones que iban a caer sobre ellos si desobedecían. En resumen, les declaró los mandamientos de Dios. Lo más importante en ese momento era que todos cumplieran las condiciones necesarias para formar parte del pueblo santo y escogido de Dios. Para ello, tuvieron que pasar 40 años de pruebas en el desierto, y así lo hicieron. Su fe debía ser probada para entrar en Canaán. A pesar de ello, Moisés les declaró la ley de Dios. Israel es una nación que fue establecida por un pacto con Dios. Dios prometió que les iba a dar por posesión la tierra de Canaán, tierra donde fluía leche y miel. Dios, con toda seguridad, iba a cumplir su promesa. Sea grande o pequeña, Dios siempre cumple lo que promete. Sin embargo, para hacerlo, el pueblo debía obedecer la ley de Dios, es decir, sus mandamientos. Únicamente entonces Dios los iba a aceptar como pueblo suyo y cumpliría su promesa. En otras palabras, Dios les iba a dar como posesión la tierra de Canaán como heredad y los bendeciría mientras vivieran por su palabra. Pero, repito, únicamente si obedecían sus mandamientos. Moisés sabía esto muy bien y con ese anhelo en su corazón, una vez más les enseñó los estatutos de Dios, incluyendo los 10 mandamientos. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40, explica lo que el profeta recalcó al pueblo. Y dice así: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Escúchelo bien. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da para siempre. En otras palabras, obedezcan los mandamientos de Dios y vivirán mucho tiempo en la tierra que Dios les va a dar para siempre. Moisés repetidamente recalcó que solo si obedecían los mandamientos, Dios los iba a bendecir en la tierra prometida. El pueblo aceptó este mensaje con un amén y con la ayuda de Dios conquistaron la tierra de Canaán. Y en tanto obedecieron los preceptos de Dios, gozaron de estabilidad, paz y prosperidad. Tal cual los hijos de Israel recibieron su heredad conforme a cada tribu y cada familia, asimismo, Dios bendecirá a la iglesia como un todo y también a cada uno en forma individual. Téngalo por seguro que Dios le devolverá conforme su alma prospere y en la medida en que siembre. Sin embargo, si usted no muestra en su vida diaria evidencias de ser hijo de Dios, es decir, si no vive una vida de fe, ¿cómo cree que Dios lo podrá bendecir? En ese caso, Dios no solo no podrá bendecirlo, sino que tampoco podrá protegerlo de las maldiciones que puedan venir sobre su vida y la de su familia. Hay quienes se equivocan pensando que ya tienen el nivel de fe suficiente como para que Dios los bendiga y por ello descuidan su vida cristiana. Ya no se esfuerzan por continuar limpiando su corazón. Hermano, si Dios lo bendijera financieramente sin tener el suficiente nivel de fe, en vez de agradecer a Dios por ello y de continuar siéndole fiel a Él, lo más probable es que volviera a pecar. Nadie debe tener esta clase de corazón desleal hacia Dios. Por eso,
como su pastor, siento en el Espíritu esta urgencia de compartirles la línea límite de su salvación. Espero que a través de estas prédicas puedan comprender claramente la forma en la que debe cuidar y valorar su salvación con temor y temblor. Hermanos en Cristo, el libro de Ezequiel es el registro de las visiones y revelaciones espirituales que el profeta vio y escribió de parte de Dios. Dios le mostró a Ezequiel lo que iba a acontecer al pueblo de Israel y a las naciones circundantes. Ezequiel profetizó el castigo que por sus pecados iba a venir sobre Israel y sobre los pueblos vecinos, y también predijo la restauración de Israel. A partir del capítulo 40 de este libro profético se narra en detalle el templo que Ezequiel vio en visión. El pasaje bíblico de hoy menciona las aguas que salían de debajo del umbral de la casa o santuario. Ezequiel vio ese fluir de aguas que salían de debajo de la casa hacia el oriente y que descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y añade que el profeta fue conducido por el camino de la puerta del norte y dio la vuelta por la parte exterior del camino por la puerta que mira al oriente y vio que las aguas salían del lado derecho por la parte sur. Agua espiritualmente simboliza la palabra de Dios. Hay algunos que tienen sueños referidos al agua. En esos sueños se ven nadando en un lugar donde brota agua cristalina o en un mar o un río de aguas transparentes. Y a pesar que en la vida real no saben nadar, en sus sueños nadan perfectamente. No tienen temor, más bien se sienten alegres y contentos. Por el contrario, hay otros que, aun cuando en la vida real nadan muy bien, en sus sueños no lo pueden hacer. Parece como si estuvieran ahogándose. Otros sueñan que están pataleando en aguas turbias y fangosas. Hay muchas clases de sueños referidos al agua. Hermano, si usted en sus sueños se ve nadando como un pez en aguas tan claras como el cristal, le puedo asegurar que se despertará contento y alegre. Será un sueño muy bonito. Sí, muy bonito. Sin embargo, hay algunos que sueñan que están nadando en aguas sucias, llenas de lodo, y a pesar que quieren sacarse esa agua sucia, no lo pueden hacer. Eso quiere decir que todavía tienen ataduras por los placeres de este mundo y que no obedecen la palabra de Dios. Hay otros que en sus sueños quieren nadar, pero se dan cuenta que no hay agua suficiente para hacerlo. Esto significa que ignoran la palabra de Dios, que ni siquiera la leen. No prestan atención a las prédicas. Tan solo examinando los sueños referidos al agua, podrá saber su nivel de fe. Le revelará si está viviendo una correcta vida cristiana. Retomando el pasaje bíblico de hoy, el agua que sale de la casa en este pasaje profético de Ezequiel significa que la palabra de Dios predicada en el templo sale al mundo entero. Hoy en día, la casa que menciona este pasaje simboliza la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es decir, la palabra de Dios que se predica en la iglesia. Representa a los hijos de Dios que se congregan en el santuario para escuchar la palabra y adorar a Dios. Ahora bien, cuando la palabra de Dios no se quede encerrada en las cuatro paredes de la iglesia, sino que sale al mundo, eso transformará el mundo. Por ello, los cristianos no deben solo escuchar la palabra y aprenderla como mero conocimiento, sino salir a las calles y compartirla. Además, deben practicarla no solo en la iglesia, sino en el mundo, es decir, en sus hogares, sus centros de trabajo, universidades,
colegios, etc. Entonces, la palabra se hará vida y transmitirá vida. Se esparcirá como agua de vida por las calles, los distritos, las naciones y hará florecer toda alma estéril. La palabra que ustedes compartirán será luz en la oscuridad y agua en la sequedad. La parte final de Isaías capítulo 11, versículo 9 enfatiza: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Es decir, los cristianos deberán cubrir el mundo con esta agua de vida, vale decir, con la palabra de Dios. Para que este versículo se haga realidad, es decir, para que la tierra se llene del conocimiento de Jehová, deberá, primero, sumergirse completamente en esta agua de vida, esto es, en la palabra de Dios. Esto quiere decir que su nivel de fe deberá crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 3 del pasaje bíblico de hoy nos dice que el nivel de agua se hizo cada vez más profundo hasta convertirse en un río. Y añade el verso que salió el varón de Dios llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos e hizo pasar a Ezequiel por las aguas. Cuando Ezequiel pasó por las aguas, primero le llegaron hasta los tobillos. Luego el varón de Dios midió otros 1000 codos e hizo pasar nuevamente al profeta por las aguas y le llegaron hasta las rodillas. Después volvió a medir otros 1000 codos y al pasar el profeta, las aguas le llegaron hasta los lomos, es decir, hasta la cintura. Finalmente Ezequiel ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que se habían convertido en un río y no se podía pasar sino solo a nado. Esta escena representa el momento del juicio del gran trono blanco, donde el Señor medirá la fe de cada uno y juzgará de acuerdo a ello. Y el varón de Dios que se menciona en este pasaje se refiere al mensajero o ángel del Señor. Medir los 1000 codos con un cordel es el acto mismo de medir la fe de cada creyente. Este cordel se refiere a una cinta métrica que es un instrumento para medir superficies. El varón del Señor medirá la fe de cada uno en forma precisa y sin ningún error. Hermanos, la profundidad del nivel de las aguas del vado o paso por el que Ezequiel cruzó luego que el varón de Dios tomara la medida, representa los diferentes niveles de la medida de fe de cada uno. La primera medida es el nivel que llega hasta los tobillos. El segundo llega hasta las rodillas. El tercero hasta la cintura, que es el tercer nivel de fe. Y cuando el río cubre la cabeza, simboliza el nivel del espíritu, es decir, el cuarto nivel de fe o un nivel aún mayor. Amados, ¿sabe usted cuál es la medida de su fe? ¿Alguna vez ha evaluado su nivel de fe a ver si está en el primer, segundo, tercer, cuarto o quinto nivel de fe? Espero que ahora lo pueda hacer y que lo haga en forma exacta. Hermano, si escala una montaña, le será de suma utilidad saber si ha llegado a la mitad o si le falta mucho para llegar a la cima. Pero digamos
que está subiendo un monte y no sabe dónde se encuentra la cima. Sube y no llega a la cumbre del cerro. Eso le hará más difícil la subida. No obstante, si sabe cuánto le falta, le será mucho más fácil. Y es que se podrá dar el caso que usted crea que ya ha llegado a la cima, pero no será así. Habrá otra cima más alta por subir, un nuevo reto por vencer. Ahora bien, si piensa que ese es el último tramo a escalar para alcanzar la meta final, pero al llegar se da cuenta que hay otra cumbre más por remontar, eso quizás lo desanime. Tal vez se sienta cansado y exhausto de tanto esforzarse. Sin embargo, si supiera de antemano cuánto le falta para llegar a lo más alto del pico, no se sentiría frustrado. Sabrá de antemano el camino que le falta por recorrer. Hermano, si pone sus ojos solo en la meta final y no en el camino que le falta, no se desanimará y llegará a la cima. Amado, no se engañe ni tampoco se decepcione por su medida de fe. Si ha llegado al cuarto nivel de fe, es porque ya no habrá en su corazón ningún mal sentimiento, es decir, ninguna forma de maldad. Únicamente entonces tendrá la plena seguridad de haber alcanzado este cuarto nivel de fe. Y en este nivel, repito, ya no tendrá forma alguna de maldad. No reaccionará con maldad, no guardará resentimiento alguno y solo verá lo bueno, no verá algo malo. Pregunto, ¿cree usted que alguien que ha llegado a este nivel podría ver pornografía? Eso es inconcebible, impensable, inimaginable. Jamás podrá ver ni oír algo malo. No participará de chismes ni murmuraciones. Tampoco hablará mal de alguien. Si no hay maldad en su corazón, no podrá hablar algo malo. Si solo hay bondad en su interior, sus palabras también serán buenas, edificantes y bondadosas. Si ve a dos personas susurrando o hablando en voz baja, no pensará algo malo de ellas. Nunca pensará que están hablando mal de usted. Los que han llegado al nivel del espíritu jamás pensarán algo así. Tampoco oirán chismes ni malos comentarios, no escucharán conversaciones ajenas, ni desearán averiguar la vida de los demás. Repito, no participarán de chismes ni de grupos donde se murmure de otros. No desearán oír lo malo y solo hablarán lo que es bueno, verdadero y edificante. Hay algunos que constantemente se equivocan al hablar. Luego que dicen algo, inmediatamente se corrigen y agregan lo que quería decir era esto o aquello. Muchos tienen este mal hábito. Es un patrón de vida en ellos. Pregunto, ¿cree usted que alguien con ese patrón negativo de conducta podría llegar al tercer nivel de fe? Jamás lo podría hacer. Constantemente cambian lo que han dicho. Supongamos que son las 12:30 de la madrugada del día 5, es decir, 30 minutos del día 5. Y yo le pregunto, ¿qué cosa va a hacer el 5? Me debería responder que va a hacer tal o cual cosa. Sin embargo, hay algunos que contestan que mañana van a hacer eso y aquello. Ya han pasado 30 minutos de la medianoche y ya es mañana, es decir, el día 5. Pero insisten y contestan como si habláramos del día de mañana. No se dan cuenta de su error. A pesar que les hago notar que ya es el día 5, persisten en su equivocación. Hay algunos que luego de mirar su reloj, se dan cuenta de su falla y se corrigen. No obstante, hay otros que no lo hacen. No se dan cuenta que ya es otro día. He visto casos así. Esta clase de personas no tienen un concepto claro ni exacto del tiempo. Hay otros que tienen la mala costumbre de balbucear cuando hablan. Hoy temprano, por la mañana, me reuní con un grupo de hermanos. Eran 9, pero no hablaban mucho. Y les pregunté por qué no departían conmigo. Uno de ellos me dijo que no lo hacían porque tenían temor a equivocarse al hablar. Hay quienes
son así. No platican por miedo a decir algo incorrecto. Hermano, si usted es veraz, dialogará o responderá en forma sincera a cualquier pregunta. Pero si no tiene un corazón sincero, dudará antes de contestar o simplemente se quedará callado. Le pregunto, ¿por qué tiene nervios de responder alguna pregunta? Si no tiene pecado oculto y es honesto e íntegro, no tendrá temor alguno de responder, incluso ante un juez. No obstante, si su conciencia lo acusa, si tiene algún sentimiento de culpabilidad, tratará de evadir la pregunta. Responderá en forma evasiva y ambigua. Hay quienes inventan pretextos a fin de maquillar sus pecados y hacerlos parecer más ligeros. Como les decía, en realidad les será fácil saber si ha llegado al nivel del Espíritu. También les será sencillo identificar si está en el tercer nivel de fe, porque en este nivel no cometerá ninguna obra de la carne. Es decir, no pecará de obra. Y si ha pasado más del 60% de este tercer nivel de fe, es que ya ha llegado a la roca de la fe. Sin embargo, si alguien comete una obra de la carne, a pesar que no sea un pecado de muerte, eso significará que aún está en el primer o en el segundo nivel de fe. Les doy un ejemplo. Si alguien llevado por su ira o por su temperamento violento golpea a otra persona, eso será una obra de la carne, pero no un pecado de muerte. Esa persona estará en el primer o en el segundo nivel de fe. No obstante, en el tercer nivel de fe podrá dominar esa ira y no golpeará. Tampoco insultará. En ese nivel tendrá dominio sobre sí mismo. Si dice lisuras o palabras soeces, es que todavía está en el primer nivel de fe. Sin embargo, si alguien comete un pecado de muerte, es que no tiene fe. No es que esté en el primer nivel de fe, simplemente no tiene fe. Por eso comete esos pecados de muerte. La Biblia enfatiza que si su fe fuera tan solo del tamaño de un grano o semilla de mostaza, jamás pecaría. Ahora bien, si comete un pecado de muerte, eso quiere decir que no tiene fe. Hay quienes afirman que creen. Añaden que saben del pecado, de la justicia de Dios y del día del juicio final. Agregan que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo es el único Salvador. No obstante, decir todo eso no basta. Eso es solo conocimiento, teoría. Todo el que ha escuchado al menos una vez la palabra de Dios sabrá esto, pero eso es fe mental, de conocimiento, de teoría. No es la fe espiritual que agrada y acepta a Dios. Esa fe no lo salvará del infierno. Por eso es que muchos vuelven a pecar. Hermano, si en verdad creyera, viviría por la palabra de Dios y Dios lo prosperaría en un par de años. No les debería tomar más de 2 o máximo 3 años para que Dios los prosperara. Y si no es así, será porque no vive en la luz del Evangelio. Si continúa atravesando por dificultades financieras y familiares, le pido, por favor, medite en este mensaje. Examine con sinceridad a ver si en realidad está o no viviendo por la palabra de Dios, o si continúa viviendo en el pecado. Les doy un ejemplo. Imagine que caminando de noche usted encuentra un lingote de oro. Si tan solo se le cruza por la mente quedarse con ese lingote de oro, le digo que está muy lejos del cuarto nivel de fe. Ahora bien, si en lugar de eso usted se pregunta ¿de quién podrá ser ese oro?,
Si piensa en la preocupación que debe estar sintiendo la persona que lo ha extraviado, y si tiene no solo la intención, sino también la decisión de devolverlo, entonces eso querrá decir que no tiene codicia en su corazón. No tendrá ese malsano deseo egoísta de quedarse con lo que no es suyo. Si es así, eso mostrará que está cerca del cuarto nivel de fe. No obstante, el solo hecho de devolver lo que no es suyo no implica necesariamente que ha llegado al cuarto nivel de fe, ni al nivel del espíritu, pero al menos estará cerca de ese nivel. Ahora bien, suponga que es pobre y caminando por la calle encuentra una pieza de oro y no hay nadie más en la vía. Aún así, si está cerca del cuarto nivel de fe, no tendrá deseos de quedarse con ese oro. Querrá devolverlo a su dueño. Por el contrario, si desea quedarse con el oro, aún estará en el segundo o tercer nivel de fe, y es porque todavía tiene el deseo de quedarse con algo que no es suyo. A pesar que no robe directamente a otros, si tan solo tiene el deseo de recoger algo que no es suyo con la intención de quedarse con ese objeto, eso será igual que robar. Retomando la prédica, como ya dije, si comete un pecado de muerte es que no tiene fe. Como es un pecado de muerte, Dios no lo podrá perdonar. Usted debe saber y discernir todo esto en su vida cristiana. Si ya no es un nuevo creyente, deberá saber su nivel de fe. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios ha clasificado los niveles de fe comparándolos con la profundidad del nivel del agua? Podemos ver que hay una pista o un indicio en el hecho que el agua espiritualmente representa la palabra de Dios. La razón es que la palabra de Dios es la medida o el parámetro por el cual la fe de cada uno será ponderada. Juan capítulo 12, versículos 48 y 49 menciona: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Los que no viven por la palabra de Dios, o peor aún, los que viven cometiendo pecados de muerte, rechazan directa y abiertamente al Señor y a Dios. Continúa el pasaje: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Es decir, el que acepta la palabra de Dios vivirá de acuerdo a ella, pero el que no lo hace, prosigue la Escritura, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermano, nadie podrá evadir el juicio en el día postrero. Todo hecho o acción le será tomado en cuenta. Todas sus acciones serán juzgadas. Amado, todo lo que el Señor habló durante su ministerio en esta tierra fue palabra de Dios. Continúa la Escritura: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, nuestro Señor no habló por su propia iniciativa. Tal cual está escrito, el Señor solo proclamó la palabra que Dios le había encomendado a decir. Esto es, solo dio a conocer la voluntad de Dios. En el día del juicio, todos serán juzgados por la palabra de Dios. Ese día se definirá su medida de fe, y el parámetro o criterio será la palabra de Dios. La buena conciencia, la moral ni la ética serán las normas para evaluar su nivel de fe. Hermano, debe saber y entender esto claramente. Deberá examinar y medir su nivel de fe solo por la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que el Señor predicó durante su permanencia en esta tierra? Juan capítulo 12, versículo 50 nos dice la respuesta: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, los mandamientos de Dios dan vida eterna, lo guiarán al cielo. Toda palabra de Dios le dará vida eterna. Desobedecer los mandamientos de Dios lo llevarán al infierno. Escuche este pasaje en esta otra versión. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. El Señor no añadió ni quitó,
a la palabra del Padre. Tal como le fue enseñado, lo dijo para que tuviera vida eterna y fuera salvo. Claramente señaló que habrá un juicio final y un destino final, el cielo o el infierno. Enseñó claramente la forma en que podrá ser salvo por la palabra de Dios. Explicó en detalle acerca del pecado y por qué debe despojarse de toda forma de maldad si quiere ser hijo de Dios. Compartió con bondad y amor solo la palabra de Dios. Los que creen en el Señor creerán que lo que dijo es verdad y vivirán de acuerdo a ella, porque así lo creerán. Tal como menciona Santiago, capítulo 2, versículo 22, que dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe debe ir seguida de acciones, es decir, de hechos concretos. Por el contrario, una fe sin obras es una fe muerta. Esto quiere decir que si no vive por la palabra de Dios, su fe estará muerta. Además, si comete un pecado de muerte, eso querrá decir que nunca ha tenido fe. Por ello, en el día del juicio, la medida por la que Dios lo evaluará o medirá será si ha vivido conforme a su palabra. El parámetro por el que se medirá su fe será la disposición que haya tenido para poner en práctica la palabra de Dios en su diario vivir y el grado en que haya cultivado su corazón, reflejando las características del corazón de Dios. El pasaje bíblico de hoy nos dice claramente que la palabra de Dios es la norma con la que se medirá su fe. El río representa el nivel de fe para vivir completamente por la palabra de Dios, que viene a ser la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Cada uno será juzgado para vida o para muerte y para recompensa o condenación. Y Dios medirá en forma exacta el nivel de fe de cada uno. Esto lo podemos ver en el hecho en que el ángel del Señor midió 1000 codos antes que Ezequiel pasara por las aguas. En la próxima prédica compartiré el significado de esto. Termino el mensaje. Amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 12, comienza con esta declaración. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y finaliza diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Parafraseo esta parte, escúchela bien. Así como siempre han obedecido, entiendan bien la importancia de su salvación. Pregunto, ¿vive usted cada día con gratitud y temor reverencial por ser salvo? Tal vez alguien diga que la Biblia menciona que el que tiene temor no ama a Dios, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sin embargo, esa palabra hace referencia a los que ya han llegado al nivel del Espíritu. Los que ya están en este nivel no tendrán temor de Dios porque vivirán una vida en obediencia completa a la palabra de Dios. Pero para llegar a ese nivel, primero deberá pasar por el primer y el segundo nivel de fe y deberá estar siempre alerta frente a las tentaciones del enemigo. Deberá estar muy atento para no caer en ninguna trampa del diablo. Usted nunca sabrá cuándo, cómo ni dónde será tentado. Por eso deberá valorar su salvación, deberá cuidarla con respeto, reverencia y devoción hacia Dios. Deberá estar siempre alerta y discernir toda tentación y trampa que venga del diablo. Y algo muy importante, antes de actuar o tomar una decisión, deberá distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. No obstante, ese no será el caso para los que han alcanzado el nivel del Espíritu. Ellos no tendrán temor alguno, únicamente sentirán y transmitirán el amor de Dios. Por tanto, antes que llegue al cielo, deberá constantemente velar por su salvación. Por cierto, si ha llegado al nivel del Espíritu y tiene un buen nivel de fe, no tendrá temor de perder su salvación. Es decir, no tendrá que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Sin embargo, hasta que no llegue a ese nivel espiritual, Satanás intentará detener su carrera hacia el reino de los cielos y para ello tramará intrigas y malos entendidos entre hermanos. Así hallará a quien devorar, esto es, a quien hacer caer. Y si el enemigo ya lo ha devorado, no se detendrá hasta digerirlo totalmente, es decir, no cesará hasta llevarlo al infierno. Pregunto,
Hermano, ¿está yendo por la senda correcta? ¿Está seguro que es salvo? El Salmo 119, versículo 105 recalca: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, solo la palabra de Dios lo podrá guiar al cielo. Espero que siempre escuche con atención la palabra y de esa manera prosiga su carrera de la fe confiando en esta palabra de Dios. Así logrará llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que con esta perfecta fe lleguen a la nueva Jerusalén y reciban la gloria y las recompensas que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Les pido algo, hermanos. Por favor, lean y estudien esta serie de prédicas. No la dejen para mañana. Cada semana lean o escuchen varias veces cada prédica. Sean sabios y hagan de cada mensaje su alimento espiritual diario. Deben saber claramente los pecados que son de muerte y los pecados de los que pueden arrepentirse y Dios los puede perdonar. En esta serie de mensajes les compartiré en detalle acerca de los pecados de muerte y del juicio severo y trágico que recibirán si los cometen. Les ruego, por favor, mediten en ello y así tendrán la seguridad de ser salvos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en tus hijos, que cale en cada uno de sus corazones. Ayuda a tus hijos a que, a través de esta serie de prédicas, puedan medir cada uno su propio nivel de fe y puedan, igualmente, continuar creciendo hasta alcanzar el quinto nivel de fe. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir.
En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe?